Ahora voy a, ahora voy a comenzar a grabar por si acaso alguien no se conecta para que oiga al menos lo que hablamos nosotros. Yo creo que en realidad es tarde porque a las 5, eh, ya no sé bien qué hora era, qué hora es. A las 5 tenía que reunirme con los estudiantes de lengua española 1 y a las 5 estaba yo en la calle. Me tardé mucho en descubrir mi contraseña en Zoom, o mejor dicho, yo me sabía la contraseña, pero no me acordaba de que este año decidí usar la dirección, el correo institucional de la universidad, mi correo institucional dentro de la universidad, porque el correo mío está muy lleno. Y entonces yo creía que era que me estaba equivocando de contraseña, pero me estaba equivocando de dirección, de correo. Entonces tardé muchísimo en conectarme con ellos. Y por eso, según mis cálculos, estoy comenzando tarde con ustedes, que no tan tarde como con ellos. Y ayer me corté el pelo. Ajá. Pero entonces empezamos con lengua española 2, ¿no? Y ahora estábamos en lengua española 2. No, entonces yo llegué supremamente tarde. No, yo era lengua española 1, por eso era que estaba toda Ahí. tareada y asustada, pues, pero ya me la carajo. Ah, mira, eh, tú eres de lengua 1 y no estabas en la reunión hace Exacto. rato. No estabas en la reunión hace rato. No pude porque, o sea, yo había entrado, pero cuando usted se salió, que todavía no había llegado a su casa, yo estaba literalmente cerrando la tienda donde trabajo, entonces yo dije, bueno, le va a dar para ver si llego, alcanzo, pero no. Y de Ah, paso que en el entonces, transporte público, imagínese, yo no podía sacar el pero, teléfono. pero ¿cómo te llegó esta dirección? Ay, estoy perdido aquí. ¿Cómo te llegó este aviso En el de... grupo ¿No estás de en el lengua grupo española 1 está, y estás en el de lengua grupo de lengua española, española 2 también? ¿no? ¿No? No. Religión. Yo recuerdo que hay dos estudiantes que están en los dos grupos, en la lista de control de estudios de lengua 1 y en la lista de control de estudios de lengua 2. No sé si será el momento de verificar eso, pero si no perteneces a lengua española 2, bueno, siéntete en libertad de ir a hacer tus cosas. Si te interesa lo que vamos a conversar, estás en libertad de quedarte, no hay ningún problema. Es más, me parecería muy No, inteligente de tu no parte sé. si te quedas. Pero, Me a ver, corresponde esta. Gracias por avisar, pues. Pero bueno, ok. sí es el mismo link, o sea, el link que en el grupo de lengua española 1 sirve para ¿Sí? entrar a esta clase, por eso me uní. Ah, caramba, yo creé una reunión nueva, pero bueno, después trataré de entender eso. Muchas gracias por decírmelo. Vale, muchas Bueno, ok. gracias. Luego, chao. A ver, chicos de lengua española 2, a menos que haya algún otro que no sea de la 2. ¿Cómo está? Bueno, Bueno, si no aquí vas a creo decir que nada, esto va a durar está. poco. Tenemos. Aló, hola, 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 profe, ¿cómo está? cansado. Estaba en la calle. Pero bien, bien, bien. ¿Y tú? Tenemos a Castellanos, Flores, González, Díaz, Rivas, Bien. Casalet y ahora Daniel sin apellido. Me alegra escuchar que estás bien, pero se oye prolongado en el tiempo. Chicos, les he dicho, creo que lo dije en el mensaje de bienvenida, que por lo menos en los primeros días, Estaba las primeras esperando semanas, resultando de una conviene. clase a otra. Es por mi señal, yo uso datos móviles. Sí, sí, no, no te preocupes. Les decía en un mensaje, creo que en el mensaje de bienvenida, que por lo menos en los primeros tiempos, en los primeros días o semanas, conviene poner al menos una foto ahí para que los profesores
no, vean el rostro, tengan un rostro que relacionar con el nombre. Aquí no se tienen que esconder, aquí más bien tienen que mostrarse. Yo no sé por qué tiene uno que esconderse en las redes sociales, pero si se quieren esconder en las redes sociales, no, yo no me meto. En la universidad uno debería mostrar su rostro. Es lo que hace cuando va a la clase presencial. Eso puede evitar algunos problemas de vez en cuando. Hola, señora presidenta. Lucía. Un placer, hola, ¿cómo estás? Bien, también es un placer para mí. Bueno, y si pueden mostrar si pueden prender la cámara, está muy bien. Yo sé que en Venezuela las conexiones no son buenas, entonces suele ponerse nada más el audio. No hay problema con eso. Pero entonces precisamente por eso también sería bueno poner al menos una foto. No es una exigencia y no es una exigencia mía. Es una recomendación que se hace normalmente en la educación a distancia y no solo en la educación, cualquier actividad en línea, porque la gente que le habla a uno necesita tener una imagen y no que una imagen que sea un paisaje, una imagen de la persona con quien uno está hablando. Eso decía, cuando apareció Peralta, decía que puede incluso evitar problemas. Yo tenía una tesista, les puedo contar. Tenía una tesista que me contó una vez que una vez ella se encontró un trabajo y tenía que trabajar porque sí, porque si no trabajaba no podía comer, y mucho menos ir a la universidad, que no le permitía ir a todas las clases de metodología de la investigación, de trabajo de grado y esas cosas. Entonces ella se puso de acuerdo con una compañera que vivía en la misma residencia, que tampoco podía ir a todas las clases, entonces una iba a una clase y la otra iba a la clase de la semana siguiente. Y así, bueno, la una le contaba a la otra que había pasado en la clase y no había problema. Y entonces un día el profesor hizo un examen o mandó a hacer un trabajo, o lo que sea, una evaluación, y las dos entregaron el trabajo, pero el profesor recordaba más a una que a la otra. Y entonces a la una le puso 18, 19 y a la otra le puso 03, 04, 05. Y entonces, después de que cuando devolvió las evaluaciones, la tesista mía me dijo, el profesor me puso en la lista que yo tenía 05, pero yo tenía mi trabajo en que él me había puesto 18. Y entonces fui y se lo mostré. Y me tuvo que reconocer que yo era la que estaba ahí, que yo sí había entregado mi trabajo. Y me dijo, no, lo que pasa es que yo no te veo nunca en clase. Yo siempre veo a fulanita. Y no era así. Ella iba una semana sí, una semana no. La semana que ella no iba a la otra. Pero bueno, el profesor se fijaba en la otra. A lo mejor era más linda, no sé. Estaba mejor alimentada, se ponía el blue jean más pegadito. ¿Quién sabe? Entonces es conveniente poner el rostro de uno las primeras veces por lo menos, porque el profesor luego se acuerda de uno. Y entonces cuando nos veamos en persona, ¿cómo las voy a reconocer? Pero ya estoy hablando demasiado y ustedes no me avisan. ¿Cómo me les va? Aquí tenemos un poquito más de tiempo, quizás nos podemos presentar. A ver, Peralta, ¿qué me cuentas de ti? Eres la que está arriba y a la izquierda. No sé qué contarle, estaba aprovechando que estaba echando cuentos para escuchar. No sé qué quiere saber de nosotros, Ah, emocionada por las clases, queriendo tener motivación otra vez. ojalá. No, quiero saber las intimidades. O sea, ¿qué otro idioma estudias en la escuela? Las Mi inconveniente intimidades. es de inglés-francés. Muy bien. Yo también estudié inglés francés. Así escuché en el video, sí, Ah, señor. muy bien. Y otra intimidad que puedo preguntar es, ¿quién es el artista más importante de tu estado? ¿De qué estado vienes? ¿Perdón? ¿Quién es el artista más importante de tu estado? ¿De qué De estado mi, vienes? de mi estado. De tu estado, del estado Táchira, del estado Miranda, del estado No, yo Sucre. soy de Caracas, de toda la vida. Ajá. ¿Y quién es el artista más importante de Caracas, entonces?
para mí, en mi opinión, Claro, para ti, sí, sí. no conozco muchos. No puede ser. No, lo que pasa es que los que conozco son todos músicos. Perdón. Alguien está como lavando los platos. Dice, oye, no me dejo ir a Peralta. Perdón, ¿no conoces mucho? ¿Qué más dijiste? Los únicos que conozco, creo yo, o los que son más influenciales para mí son músicos. Así que no sé Artistas. cuál. Sí, así que no Artistas, sé. bueno. Bueno, puede ser. No sé, me, me agarró en el aire. Ok, otro día me dices. A Lo ver, voy a pensar mejor. creo que quien está haciendo esos ruidos extraños es Rivas. Parece que estuviera fregando. Ah, bueno, vamos a ver si puedo quitarle el volumen a Rivas. Seguramente es otra cosa, no que esté fregando, sí, pero se oyen unos ruidos agudísimos. A ver, ¿quién más quiere decirme cuál es el deportista más importante de su estado? Padilla, ¿de dónde eres tú? Hola, buenas noches. Bueno, Bueno, yo soy de Caracas. ajá, ¿y quién es el deportista más importante de Caracas? Cónchale, de verdad no sé nada de béisbol, pero creo que Bota Abreu, ¿no? No, yo no digo de béisbol, yo digo del deporte. Del deporte. El deportista, no dije beisbolista. Bob Abreu está bien, aunque yo no sé de dónde es Bob Abreu. Del Eh, deporte. No tengo... yo pensé que ibas a decir Andrés Galarraga, pero está bien. Bob Abreu también es muy importante. el deporte. Yo lo que quiero es que conversemos. No se tienen que leer la enciclopedia para ver a quién van a nombrar. Es que está difícil, pues, porque es que catalogar uno, pero en estos tiempos o en general. Tu favorito, chico, de cualquier momento. Puede ser una persona Mi que nadie favorito. conoce. Una persona Cónchale, que nadie conoce. está difícil, está difícil. No importa, ok. ¿Cuál es mi favorito? ¿Cuál es mi deportista favorito? Entonces, vamos a hablar de Déjame tus pensar, intimidades. déjame pensar. Entonces vamos a hablar de tus intimidades. No, ¿Qué no, idiomas estudias? no, no. Inglés, portugués. Ah, muy bien, ok. ¿Y español estudias? A veces. No, mentira. Bien. Bueno, como ustedes parece que no están entendiendo el juego de las preguntas íntimas, entonces vamos a ver a qué vinieron por acá. Yo voy a aclarar una duda que tengo con respecto a lo que es la literatura en ficción. La literatura en ficción. Sí, Eso dijiste. con lo del pacto ficcional. Lo que pasa es que es muy extraño oír decir la literatura en ficción, porque toda la literatura es ficción. Incluso cuando la literatura, cuando el texto literario habla de un hecho real. Incluso en ese caso hay que decir que es ficción, porque es totalmente imposible que una persona, incluso siendo testigo o siendo protagonista de un hecho histórico, es totalmente imposible que pueda escribirlo con todos los detalles perfectamente en orden y con con toda la claridad con que sucedió. Porque la persona que estaba al lado de él, a 3 centímetros de él, ya va a recordar otra cosa. Porque la memoria es subjetiva. Y lo que uno escribe, la literatura es subjetiva. Entonces, por más esfuerzo que haga en poner los datos exactamente como sucedieron, no lo va a lograr. Siempre va a haber ficción. Total, es ficción. Aunque nombremos hechos históricos y expliquemos que la batalla de Carabobo comenzó a esta hora y este minuto y este segundo, y primero atacó el general realista y después vino el otro y mató a fulano,
y lo mató porque le introdujo el cuchillo 3 centímetros en el hígado, y 3 centímetros y 1 milímetro. Por más preciso que sea, hay ficción. Me acordé de la batalla de Carabobo para hablar de un hecho histórico que ha sido escrito como literatura, porque Eduardo Blanco, el escritor venezolano del siglo XIX, que escribió Venezuela Heroica, echa el cuento larguísimo y bello de cómo sucedió, cómo se desarrolló la batalla de Carabobo, pero aquello es pura poesía. Y uno sabe que eso pasó de verdad, pero lo interesante es la forma en que él lo cuenta, porque es una forma literaria, poética. Es decir, ficticia. Bueno, en realidad estaba comentando eso que tú dijiste que fue curioso, Padilla, porque no me estabas haciendo ninguna pregunta. Sí, sí, bueno, o sea, no me referí, no lo dije bien, en el área del pacto ficcionario. ¿Qué pasa con el pacto ficcionario? ¿Cuál es tu problema con él? Bueno, el comentario dice que si se cumple o no, pero, o sea, hoy en la mañana cuando estuve explicando de cómo funciona el pacto ficcionario, de que es como un acuerdo entre el lector y el escritor, que realmente no se hace, pero allí está, como la pragmática, por así decirlo. Creo que incluso es puramente pragmático. Me dio mucha curiosidad por la tarea, porque la tarea dice que si se cumple el pacto o no. Y la forma en la que, para mí, la forma en la que escribe Julio Cortázar es demasiado, demasiado confuso. Desde el primer Ok, cuento perdón. hasta el segundo, realmente se siente la historia como algo, una situación cotidiana que tiene eventos poco comunes que quedan a interpretación del lector. Pero realmente no hay como algo conciso. O sea, puede ser que sea simplemente escribir, se siente como si estuviera escribiendo por escribir, pero luego se toma la parte del análisis para tratar de entender qué es lo que quiere decir realmente y se encuentra con algo completamente oscuro. Ajá, y entonces, ¿tú te creíste el cuento o no? Bueno, lo de los conejos no mucho. Los conejos vomitados. Sí. No mucho. ¿Qué querrá decir no No, mucho? no, porque en un principio pensé que era una metáfora, de que simplemente era eso, la ficción, y luego me dice que los conejos realmente destruyeron todo el departamento, y me quedé así como que, ajá, creí que eran imaginarios para el narrador o el escritor, y de repente resulta que sí existe Ah, sí existen. Entonces, eso no es en literatura. el cuento. Ah, entonces sí es O sea, literatura. sí Porque tiene si es en el interacción con el cuento mundo ficción, material con el que se está narrando, pero ya va. ¿Eso porque antes pasó en era la como realidad nadie o los no? veía, solamente él, y es como, si nadie nos Ah, ve, entonces es ficción. solo tú, y se lo escondes a todo el mundo. Es extraño decir que realmente vomitas conejos. ¿Dónde escondes y cómo una persona no se da cuenta que hay 10 conejos en una casa? Entonces no es un hecho real. ¡Yujú! Sí, es muy, muy confuso. Bueno, a mí me pareció súper confuso, pero puede ser porque lo estaba leyendo a las 3 de la mañana. No, yo creo, yo tengo otra hipótesis. Puede ser que te parezca confuso porque no lo estás circunscribiendo al terreno de la ficción, de la imaginación. Te Bueno, te pones a pensar que hay indicios de que eso es real, pero cuando tú cierras el libro, o mejor dicho, cuando cierras la pantalla, porque no me imagino que lo habrás leído en la pantalla. Lo malo es que yo tengo ese libro en mi casa, pero está muy lejos. Mi casa está muy lejos. No te decides a pensar si eso está sucediendo en el libro o está sucediendo fuera del libro. ¿Dónde está sucediendo? Esta pregunta es para todo el mundo. Díaz, ¿estás diciendo algo? Hola, Hola. ¿Fue un ruido o qué querías decir algo? no, creo que es nada más ruido.
No, realmente sobre el contenido me llamó bastante la atención el hecho de que haya varias definiciones de literatura que ninguna sea, digamos, infalible. Y me recordó algo que leí en primer año, que es El sentimiento de lo fantástico, por Julio Cortázar. Y él habla de algo parecido, habla del cuento fantástico, pero se acerca mucho, ¿me entiendes? Hay una parte donde él dice que es más un sentimiento, que es algo que él desde niño, y que se escapa de cualquier definición, de cualquier explicación razonable. Y de verdad que sentí mucha afinidad entre lo que estamos viendo y escribe Julio Cortázar. Sí, lo que pasa es eso, que como es una cosa de la imaginación, una cosa incluso de los sentimientos, si tú te pones a dilucidarlo con la cabeza tangible, con el órgano ese que tenemos aquí debajo del cráneo, Ujú. Tiempo perdido, no se puede. Fíjate que Exactamente. si Aristóteles no pudo, mi hija querida, pues entonces yo creo que vamos a perder tiempo todo el tiempo. Mm, Si Cervantes no pudo, es porque no se puede. sí. Entonces, a Padilla le está pasando eso, Mm, que quizás está tratando de convencerse de que eso pasó en un apartamento de verdad, en la ciudad verdadera de París. No que... un momento que aquí hay gente que está esperando. Perdón. Ajá. No que pasó en la imaginación del autor o en la imaginación del narrador, porque esos son dos conceptos muy diferenciados. No. Eso pasó en un terreno, en un ámbito, en una esfera que no es nuestra esfera. No es la esfera tangible de las cosas que se pueden medir con regla o con una balanza. No. Eso cuando usted va al supermercado, que usted pone 3 papas y ahí pesan 750 kilos. Perdón, 750 gramos. Usted pone un conejito de eso en una balanza, aparte de que no los va a poder poner, y bueno, no dice nada, la balanza se queda loca porque es como si no le estuviera poniendo nada. Son mundos diferentes. Me parece que ujú. la semana que viene vamos a hablar de mundos posibles. Yo vi eso del mundo posible y me No, dije, ay Dios mío, pobrecitos estos niños que los van a poner a pensar, o los vamos a poner a pensar en el concepto de mundos posibles, una cosa que cuando yo estudiaba el posgrado me costó. Yo me decía, mundos posibles. ¿Cuántos mundos posibles hay? Pero cuando uno piensa que en realidad lo que uno lee en los libros no existe siquiera en los libros, sino en la imaginación. Y uno puede decir en mi imaginación, pero también está en la imaginación de Flores, en la imaginación de Castellanos. Y está en la imaginación de todos juntos y entonces todos podemos hablar de eso. Y uno dice, bueno, claro que Don Quijote existe. Sí existe, pero no existe de la misma manera que existe la Torre Eiffel. Porque la Torre Eiffel uno va y trabaja y se esclaviza y paga el pasaje y va y le pone la mano y la puede tocar. Pero el conejito ese de la señorita en París, no lo puede tocar. Con las manos no lo puede tocar. La imaginación, profe, ustedes deben haber que estado oyendo hablar de la imaginación desde que sus padres les leían cuentos para dormir, cuando eran chiquiticos, ¿no? Qué cosa tan linda. mm, Cuando somos niños tenemos ese concepto claro. Es más, no es ningún concepto, ese es el mundo entero. Por eso es que Cortázar lo menciona así. Por eso Cortázar lo pone como su realidad, porque para él ha sido la realidad desde que él era un ser imaginario, desde antes de que él se pusiera a pensar en las cosas como de verdad son. Que bueno, quién sabe si de verdad las cosas son así. O sea, quién sabe si de verdad la Torre Eiffel está ahí. Yo voy y la toco con esta mano que existe en el mismo sentido que existe la torre, pero en realidad yo no sé si esa es la realidad. En realidad, quién sabe qué es la realidad. Ese es otro concepto que no está bien definido todavía.
Entonces, hay libros de ciencia ficción y de otros subgéneros que el autor se arrodilla y le jura a uno, reza el Ave María y le jura a uno que eso que él contó sucedió de verdad. Pero eso está en un libro. Eso está catalogado como literatura. Ese señor escribió eso a partir de su imaginación. No pasó de verdad a verdad. Él desde el principio deja claro, no es que lo diga literalmente, sino que está claro, sabemos que de verdad a verdad eso no pasó. Si tenemos que pensarlo con los hechos reales, entonces ¿cómo no lo vamos a pensar con los hechos imaginarios? Si tenemos que pensar con los hechos reales, que es ficción porque no es posible relatarlo exactamente como pasó, ¿cómo no vamos a pensar que es ficción? Como diría Francisco Zuniaga, que también es margariteño. Esto es embuste, así dice él. No, no es embuste, es un invento, es ficción. Un cuento que yo me inventé. No hay manera de que eso pueda tocarse como estoy tocando esta mesa que la hago temblar. No podemos transportar, Padilla, no, todos, no podemos transportar esos hechos que pasan en aquel apartamento en París, en el cuento de Cortázar. No lo podemos transportar, iba a decir que no lo podemos transportar a la vida real. No lo podemos transportar a ninguna parte, en realidad. Eso hay que dejarlo ahí. Ahí es donde son disfrutables, son comprensibles. Puedes pensar, Padilla, igualmente, y pueden pensar todos que es una metáfora. Seguro que eso es lo que es. Una metáfora que debe significar algo. ¿Quién sabe si en la mente de Cortázar se produjo un proceso que transformó una idea muy inteligente de él en ese cuento? Tuvo una idea muy inteligente, su cerebro la metió en la batidora y le salió el cuento. Y eso se puede decir que eso es un mensaje para los lectores de Cortázar. Puede ser. Bueno, los lectores de Cortázar que se pongan a interpretar qué puede significar eso para ellos. O los críticos, o los profesores de literatura, los estudiantes. Pero por los momentos, si no tenemos que hacer nada de eso, si no tenemos que interpretar, si no tenemos que ponernos exquisitos, lo que deberíamos hacer con eso es disfrutarlo. Ah, que el tipo vomitaba conejitos. Qué gracioso. No, no es diferente a cuando leíamos aquel libro en que ah, caramba, esto ya se va a acabar. Si se acaba, los invito otra vez. Eso no es diferente a aquel libro que leíamos cuando éramos pequeños, en que pasa un conejo blanco corriendo y se mete en un hueco. Y hay una niña que está quedando dormida, que ve el conejo y sale corriendo detrás de ella y se lanza por el hueco y va cayendo y cae por el hueco y cae, ¡pum! Cae en la mesa de una gente que está tomando té. Y resulta que el tipo que está sirviendo el té es un sombrerero que además está loco. Claro que está loco. ¿Y qué puede estar loco y puede estar cualquier otra cosa? Porque en la ficción puede pasar lo que sea. Cuando estábamos leyendo Alicia en el País de las Maravillas, no nos preguntábamos, ay, pero eso pasó. Gracias. No nos preguntábamos, ¿y eso sucedió de verdad? Simplemente disfrutábamos que existía esa niña que se puede seguir con él, se encontró con la reina loca aquella y con el conejo loco, ahí todo el mundo estaba loco. No se van a reír. Sí, ríete, que dije que ahí todo el mundo estaba loco. Bueno, mira, González también se rió. No es diferente a lo que pasa en una carta a una señorita en París. Es la imaginación. La forma de comprender eso, si es que se puede comprender, es con la imaginación. Con la razón, bueno, lo que podemos decir con la razón es que solo se puede entender en la imaginación. Puede parecer simple y puede parecer complejo, pero eso es lo que hay que decir. Es ficción. No hay forma de que eso usted lo entienda en la realidad, porque no se lo va a encontrar en la realidad. Y si te lo empiezas a encontrar en la realidad, entonces terminarás escribiendo cuentos de ficción, perdón,
cuentos fantásticos, cuentos de Cortázar. Y creo que lo que puede haber creado además una cierta confusión es que Cortázar, al igual que García Márquez, habla mucho del día a día, de lo cotidiano, y describe todo muy, muy normal, muy mundano, todo es muy mundano en todos sus cuentos, pero de repente salen con cosas así como la carta lo de los conejos, o no sé, O 100 una años de niña soledad, la familia que nunca termina. que se eleva en cuerpo y alma al cielo mientras tiende la ropa lavada. Entonces sí, uno dice, pero sí, Úrsula Iguarán es una abuela muy normal, pero tiene una nieta que se elevó en cuerpo y alma al cielo como la Virgen María. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo entiendo eso? Eso sucede en la ficción. Fuera del mundo de García Márquez no sucede. Bueno, en mi imaginación también sucede. Y eso es fuera del mundo de García Márquez. Pero en realidad es el mismo mundo. Es la ficción. Perdón, Peralta, siento que te interrumpí. No, básicamente mi comentario era ese, que esa es la diferencia entre Cortázar como con otros autores, en el sentido de que, claro, se puede crear esa confusión, repito, porque sus historias son muy mundanas, son muy del día a día, mientras que otros libros, ah, lo que pasa es que esos están como en el medio del realismo, no sé si Cortázar también se considera realismo mágico, la verdad. Nada más sé que García Márquez se considera así. Lo digo por el tema de los conejos, ¿no? Que es algo que es completamente irreal. Nadie en el mundo vomita conejos. Pero es lo que pasa con la ficción, es que te puedes ir completamente por la ficción día a día cotidiana normal, que están hablando de un cuento entre dos personas, una familia, lo que sea, sin tener ningún elemento mágico, entre comillas, o te puedes ir por la ficción que es completamente magia, como el Señor de los Anillos, etcétera, y esto es estar en todo el medio, porque tiene un elemento mágico dentro de todo lo cotidiano. Ajá, sí. Qué bueno que hay una semana en la que vamos a hablar de literatura fantástica, porque Cortázar, García Márquez, El Señor de los Anillos, Tolkien es la cosa. El autor es Tolkien. Todos esos son unos autores muy serios, pero escriben cosas que parecen que fueran muchachitos. Todo eso se puede llamar fantasía. Ficción es también las novelas, los cuentos, en que no pasan esas cosas extrañas y extraordinarias, incomprensibles y irracionales. O sea, uno puede leer una novela como Doña Bárbara, en que no hay de esas cosas mágicas. Lo único mágico que hay en Doña Bárbara, bueno, debe haber otras cosas, pero lo más mágico que yo recuerdo de Doña Bárbara, fíjense, es el hecho de que para muchos personajes, Doña Bárbara es adivina. Ella lo ve a uno y uno sabe, y ella sabe. ¿No? Ayer tú fuiste a tal lugar y te buscaste otra mujer, estás traicionando a tu mujer. O tú me fuiste a vender con mis enemigos, entonces por eso ya te voy a sacar de la casa donde vives, que es mía. Entonces todo el mundo en esa novela está sorprendido porque Doña Bárbara es adivina. Pero no es verdad. Doña Bárbara no es adivina. El narrador lo revela rapidísimo. Ella lo que tiene es espías en todas partes. Hay gente que tiene deudas con ella. Entonces ella los manda y le dice, te paras allá en la esquina tal y escuchas lo que está conversando fulano con sutano. Te metes en el bar a medianoche y me vienes a contar lo que dice fulano. Y todo el mundo le tiene miedo a Doña Bárbara y va y le cuenta. Después cuando Doña Bárbara habla con ese otro, claro que sabe lo que el otro hizo la noche anterior, porque le contaron, no es adivina. Es decir, eso tiene una explicación racional y eso puede pasar en la realidad, pero es ficción, es un invento de gallegos. El cuento de los conejitos, el cuento del Señor de los Anillos, el cuento de la niña que se eleva en cuerpo y alma al cielo, también son ficción, pero ficción fantástica, porque eso no puede pasar en la realidad. Es como el ejemplo que pone Sarcos de Superman. Este señor es muy creíble cuando se comporta como periodista, pero cuando sale volando, ficción, y ficción fantástica, porque estoy diciendo fantástica en el término literario.
fantástica porque no, eso no puede pasar. Lo que pasa es que primero enganchó al lector mostrándole a un hombre totalmente normal, ¿no? Un muchacho que creció en una familia estadounidense normal, que estudió periodismo y bueno, y trabaja en un periódico. Ya nos creímos que eso puede existir. Sí, puede, pero luego vuela. Remedios la Bella es una muchacha medio retrasada, normal, pero no, se eleva en cuerpo y alma. Entonces ahí entra un elemento nuevo que no es que sea diferente a la ficción, está dentro de la ficción también, que es la fantasía. Ya cuando estudiemos la fantasía, o mejor dicho, literatura fantástica, a mí no me gusta mucho el término de fantasía porque hace pensar en literatura infantil. Y hay literatura infantil de fantasía, sí, pero hay literatura seria, muy seria, de premio Nobel, como García Márquez, que es fantasía también. Pero no me gusta ese término. A mí me parece mucho mejor literatura fantástica, en que pasan cosas fantásticas, mágicas, maravillosas, incomprensibles y realizables, además. Si uno no es un personaje de un libro, no pasa. Digo que menos mal que va a venir esa clase de literatura fantástica porque esto que está diciendo Lucía se va a explicar ahí. El libro puede ser muy normal y narrar cosas muy normales, muy cotidianas y pedestres, pero de repente aparecen elementos mágicos, los que confunden a Padilla. Cuando aparece un elemento mágico, dice Todorov, cuando aparece un elemento que uno no se decide a creer si es verdad o es invento, escucha Padilla. Cuando uno no se decide a creer si es verdad o es invento del autor, estamos en presencia de lo fantástico. Así lo dice Suetan Todorov. Ya lo leeremos en esa semana. Es decir, que no hay que quedar totalmente claro esta semana. Habría que quedar lo más claro que se pueda, pero si no quedamos Pero totalmente en claros, ese va caso, a haber oportunidad de quedar claro más adelante. Dime. en ese caso, ¿qué tipo de análisis se le puede hacer al libro? Se puede hacer virtualmente cualquier análisis. Hay unos más adecuados que otros, pero bueno, eso dependerá de lo que tú quieras demostrar. Se puede hacer un análisis psicoanalítico, psicológico, se puede hacer un análisis social, se puede hacer un análisis, si es que te refieres a esos tipos de análisis. Se puede hacer un análisis de, de cómo es la familia en América Latina, y si te pones a considerar